Más de uno León. Onda Cero. Y este miércoles, amigos, nos toca aquí nuestro Más de uno León en la sintonía de Onda Cero pasarnos por nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Miércoles alternos está aquí con nosotros en esta sección fija de nuestro programa nuestro colaborador y buen amigo Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y el máximo responsable de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta que tenemos aquí en pleno centro de la capital leonesa, concretamente en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987-261-562. Más de 30 años entre los leoneses, por eso es la auténtica referencia en el mundo de la psicología aquí en León. Vamos a saludar ya a Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Me encanta el tema de hoy, de verdad, ¿eh? Cuando te lo propuse me dijiste que sí, me puse muy contento. Vamos a trabajar en ello, me parece muy bien. Porque vamos a hablar sobre la melancolía, ¿eh? Es un tema, los oyentes que nos siguen habitualmente saben que a mí me gusta mucho y he hablado a menudo de ello. ¿Qué es la melancolía? Vamos a empezar por ahí, si te parece, Miguel Ángel. Pues es un término ya antiguo, acuñado ya por Hipócrates, definiendo un tipo de personalidad que era apática y anedónica por un exceso de bilis negra, decía él, ¿no? En los siglos siguientes es un poco raro, ¿no? Siguió siendo un término preponderante para definir estados de ánimo desidiosos con exceso de tristeza. Y muchas veces también aglutinaba lo que hoy conocemos como un trastorno de ansiedad, que hasta el final del siglo XIX no se consideró una categoría diagnóstica diferenciada entre una y otra, aunque sí que se nombraba también con frecuencia. De hecho, yo creo que hay que recordar que la felicidad experimentada y la satisfacción o insatisfacción con la vida que cada uno tenemos nosotros vienen en gran medida determinadas por una genética del propio temperamento. Una disposición al bienestar o malestar, desgraciada o afortunadamente, es algo hereditario, como la inteligencia, y también lo han demostrado así estudios con gemelos separados desde su nacimiento. Uno puede caer en la melancolía en cualquier momento, ¿no? del año, por supuesto que sí, pero parece que la palabra melancolía a veces, Miguel Ángel, va asociada al invierno, a la Navidad, por ejemplo, en concreto, por eso también es una de las razones por las que hemos escogido hoy este tema. ¿Por qué crees que sucede esto? Sí, digamos que la falta de horas de sol, como ahora viene el invierno y el otoño y demás, la nostalgia también de muchas personas que han perdido a esos seres queridos y que no pueden celebrar las fiestas como recuerdan de niños, puede hacer que estas fechas sean especialmente difíciles para muchas personas, ¿no? Y además estamos bombardeados por un consumismo muchas veces superficial y en casos extremos exacerbado, que apela a esos sentimientos de comunidad que a veces, desgraciadamente, muchas personas no pueden tener, ¿no? La melancolía también está muy relacionada, como todos sabemos, con el arte, con la cultura, con infinidad de libros, con poemas, con cuadros. Hay muchísimas ramas del arte, prácticamente todas, que han abordado y de qué manera el mundo de la melancolía, tanto en lo que son las obras de arte de los autores como entre los propios autores, ¿no? Por supuesto, desde luego. Además, hay estudios que muestran que ese estado de ánimo un poco óptimo para ser más creativos, y por eso el arte, la cultura y demás, los poemas, sería estar un poco triste y melancólico. Si uno está muy alegre, tiene el mismo sesgo que alguien que está muy triste. Ese pensamiento se vuelve mucho más convergente que divergente y nos volvemos un poco más idiotas, por así decirlo, ¿no? Aunque solemos también evaluar esas emociones en el marco que nos hacen sentir bien igual a bueno o nos hacen sentir mal igual a malo. Y la realidad es un poquito más complicada. Estamos diseñados como especie para buscar el placer y evitar el dolor. Y es razonable evitar sentimientos de disconfort, de incomodidad, de molestia, pero el sentirnos un poquito mal de vez en cuando tampoco es peligroso por sí mismo, ¿no? Adaptativamente las emociones están diseñadas para ir y venir de manera fluctuante, por eso la tristeza prolongada, lógicamente, es un trastorno como la depresión, y la alegría incontrolada durante mucho tiempo le solemos llamar manía, ¿no? Entonces son dos estados extremos que es bueno no llegar, pero sí, si está un poco melancólico, un poco en cierta medida en esa situación de tristeza, pero no grande, es mucho más creativa la persona que lo lleva a cabo. Lo malo es cuando te estancas, ¿no? Cuando te quedas ahí. Exacto, cuando estás en un proceso de euforia absoluta o de tristeza absoluta. Claro, eso serían los extremos, sería lo peor en este caso.
Oye, Miguel Ángel, si me permites, voy a volver al tema de la Navidad, aunque abordaremos la Navidad, estas Navidades tan especiales que vamos a tener en nuestro próximo programa dentro de 2 semanas. Pero te pregunto, si no podemos evitar estar tristes en estas fiestas con el añadido de la pandemia mundial, ¿qué estrategias podemos utilizar? Pues muchas personas vamos a encontrar difícil poder tener reencuentros con esas personas que queremos y las que nos quieren, y nos encontraremos en situaciones económicas y a veces personales un poco complejas, ¿no? Si todo va mal, no pasa nada si te sientes mal, como es lógico. Es importante comunicarse lo máximo posible con aquellos que nos importan, algo así como físicamente lejos, pero emocionalmente muy cerca, ¿no? También sería interesante, como bien comentas, encontrar actividades que nos puedan absorber intelectualmente, que nos cansen y quiten esa especie de lento pasar del tiempo que tanta ansiedad y tristeza nos genera. Por ejemplo, escribir, tocar un instrumento, aprender una habilidad nueva, hacer deporte, etcétera. Un poquito de tristeza nos suele hacer más creativos, así que podemos utilizar ciertamente a veces la melancolía a su favor, si es posible. Hoy estamos hablando de la melancolía con Miguel Ángel Cueto, con nuestro psicólogo. Oye, Miguel, ¿qué opinas de las personas que dicen que estar triste es algo, digamos, opcional y que comentan que, por ejemplo, eliminando palabras de connotación negativa del vocabulario, pues no vamos a estar deprimidos? Hombre, científicamente ambas ideas son bastante absurdas, no tienen ninguna lógica. Estar triste sin motivo aparente no tiene por qué ser algo vergonzoso, y lo del tema del vocabulario siempre positivo, pues no es así ni de lejos, ¿no? Puede existir una refutación irracional de esos pensamientos automáticos de tipo catastrofista, culpabilizador, etcétera, pero de ahí que nunca decir la palabra no nos alegra la vida, ¿no? El pensamiento mágico de las cosas malas desaparecerán, y si a solas si son expulsadas y no las digo, es dañino a largo plazo, y no está de más vivir un poquito más en el mundo real, donde a veces las cosas que nos pasan pues tampoco están bien, ¿no? Es decir, no nos gustan, no nos incomodan en demasía, que puede ser también el caso. Claro. Muchas veces la melancolía tiene bastante relación, ¿no?, con la nostalgia, y hay que tener mucho cuidado con las nostalgias, ¿verdad? Claro, porque muchas veces le damos mucha más importancia al momento pasajero, porque a veces los momentos de alegría, tristeza, enfado, miedo son pasajeros, duran poquitos minutos, incluso segundos, ¿no? Entonces, no hay que darle demasiada importancia a esos momentos en los que nos podemos desarrollar ese proceso de interacción con los demás, ¿no? Sí. No, hablaba yo de peligro. ¿Qué peligro tiene idealizar el pasado, no? Creo que Sabina tiene una estrofa de una de sus canciones que dice que tengamos mucho cuidado con hacer poesía con el pasado, ¿no? Porque corres el riesgo incluso de creer que lo que dejaste atrás fue mejor de lo que realmente sucedió, ¿no? O sea, claro, de hecho, el elemento de preocupación por nosotros mismos, de cómo nos contamos la historia al cabo de un tiempo, es muy importante en el desarrollo del devenir o del disfrute o del malestar que podamos tener. Y a veces hay que ser un poco objetivo en aquello que nos ha pasado, ¿no? Claro. No, otra cosa es echar de menos a gente que ya no está, en fin. La melancolía es un campo enorme. Yo no sé si ves muchos casos así, de gente que ha caído en la melancolía y que no puede escapar de ella, y en Cepteco, Miguel Ángel. Sí, la verdad es que, hombre, vamos a intentar siempre que no lleguen a un proceso de depresión profunda, pero la mayoría de los problemas emocionales que tratamos en este centro son de ansiedad o de depresión, es decir, o momentos adaptativos en la vida de un ser humano, a veces crisis vitales y crisis existenciales que todos tenemos, donde vemos una situación incómoda y tenemos un proyecto para mejorar en un futuro aquello que queremos o que no se ajusta a lo que nuestra propia historia querríamos que sucediera en el futuro. Pues para terminar esta charla que estamos manteniendo contigo tan interesante sobre la melancolía, yo creo que pregunta obligada, Miguel Ángel, ¿cómo podemos ayudar a personas cercanas que veamos que sufren una melancolía demasiado paralizante en su día a día? Sí, cuando es paralizante, pues eliminar las frases esas que son complacientes. No estés triste, anímate, hay muchas cosas que puedes hacer para no estar así. Pues mira, chico, mejor no decirlas, ¿no? La idea sería escuchar con atención, no simplemente de manera superficial, y dar respuestas validando esas emociones. Te escucho, entiendo que te sientas mal, pero siempre preguntar algo. ¿Y qué puedo hacer yo en concreto para ayudarte?
También el uso del humor es muy indicado en estas situaciones, pero intentando lógicamente que no sea demasiado forzado, incluso fuera de tono. Y si es necesario la ayuda profesional, si vemos que pasa demasiado tiempo sin reaccionar de ningún tipo, vemos que su integridad física corre un riesgo, lógicamente hay que buscar ayuda médica o psicológica. En definitiva, yo creo que no hay nada que haga que el ser humano reaccione más como querer imponerle algo. Y la felicidad forzada y de cartón piedra que nos enseñan los medios de comunicación y que nos enseñáis todos, ¿no? Nos pide una parte de estas fiestas navideñas, también generará un gran rechazo en muchas personas, y para evitar la tristeza a veces mejor no pensar en ello y no darle demasiadas vueltas y dejar que pasen las cosas, ¿no? Si es posible. Claro. Bueno, de la Navidad hablaremos entonces, como decía yo, dentro de 2 semanitas, ¿verdad? De esta Navidad. Sí, para no entrar en esa melancolía de echar de menos nuestra infancia, que muchas veces pudo ser buena o a veces un poco incierta, ¿no? Y negativa. Ya. Pues de la melancolía nos ha hablado hoy aquí en nuestra sección nuestro psicólogo y sexólogo Miguel Ángel Cueto, que ya saben que también es director de Cepteco ahí en la Plaza Cortes Leonesas número 9, sexto derecha, es donde se encuentra Cepteco, su teléfono 987 26 15 62. Bueno, yo caigo ahora un poquito en la melancolía porque te voy a echar mucho de menos durante 2 semanas, pero yo sé que en 2 semanas esto queda solucionado cuando vuelvas a estar con nosotros, Miguel Ángel, así que un abrazo muy fuerte. Lo mismo me pasa a mí, un abrazo para todos, para ti y para todos vosotros. Un saludo. Gracias.